Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que buscamos, perseguimos y a veces sentimos que se nos escapa entre los dedos, la felicidad. Pero no vamos a hablar de la felicidad como una simple emoción pasajera, no. Vamos a desgranar una perspectiva realmente fascinante, una que nos han compartido Demet y Can, dos personas que a su manera, han logrado descifrar un código importante sobre cómo cultivar y mantener esa ansiada plenitud. Y créanme, lo que tienen que decirles va a hacerles pensar y, espero, a inspirarles a tomar acción. Así que si están listos para una conversación profunda, que les haga reflexionar y quizás cambiar un poco el chip, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Demet y Can, bueno, no son precisamente los típicos gurús de autoayuda, y eso es lo que hace su mensaje tan auténtico y poderoso. Son dos almas que han navegado sus propias vidas, con sus altibajos, sus alegrías y sus desafíos, y han llegado a una conclusión compartida sobre la esencia de la felicidad. Lo primero que me llamó la atención de lo que comparten es que no la ven como un destino al que se llega, sino más bien como un viaje continuo, una elección consciente que se toma día a día. Y esto ya es un gran cambio de paradigma, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tendemos a pensar que seré feliz cuando consiga ese trabajo, seré feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga esa casa. Ponemos la felicidad en el futuro condicionada a eventos externos. Demet y Can, en cambio, sugieren que la felicidad es más interna, más un estado del ser que algo que se posee. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos alcanzado una meta que creíamos que nos traería la felicidad eterna, solo para descubrir que, una vez alcanzada, esa sensación se desvanecía y empezábamos a fijarnos en la siguiente meta? Es como una carrera sin fin. Ellos proponen un enfoque diferente. Para ellos, la felicidad reside en el proceso, en la forma en que vivimos cada instante, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. No se trata de ignorar los problemas o las dificultades, ojo, para nada. Se trata de aprender a navegar esas aguas con una perspectiva diferente, una que les permita encontrar significado y paz incluso en medio de la tormenta. Y aquí es donde entra la parte intrigante de su gran declaración. Can, por ejemplo, habla mucho de la importancia de la gratitud. No de una gratitud superficial, de decir gracias porque sí, sino de una gratitud profunda y consciente por las cosas pequeñas, por los momentos que damos por sentados. Él cuenta cómo después de pasar por una etapa personal complicada, empezó a notar y a agradecer activamente cosas como el calor del sol en su piel, el sabor de una taza de café, la sonrisa de un desconocido. Y dice que ese simple acto de reconocer y valorar lo positivo, por mínimo que parezca, tiene un poder transformador increíble en nuestro estado de ánimo y en nuestra percepción general de la vida. Es como si al enfocar nuestra atención en lo bueno, expandiéramos ese espacio de bienestar en nuestras vidas. Por otro lado, Demet pone un énfasis muy fuerte en la conexión. Conexión con uno mismo, conexión con los demás y conexión con un propósito mayor. Ella argumenta que la soledad, no en el sentido de estar solo físicamente, sino en el sentido de sentirse desconectado, es uno de los mayores ladrones de felicidad. Para ella, nutrir relaciones auténticas, donde nos sentimos vistos, escuchados y valorados, es fundamental. Y no solo eso, sino también entender nuestro lugar en el mundo, sentir que contribuimos de alguna manera, que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esto puede ser a través de un trabajo que nos apasione, de ayudar a otros, de involucrarnos en causas que nos importan. Esa sensación de pertenencia y de propósito, según Demet, es un pilar clave para una felicidad duradera. Ambos coinciden en que la mente juega un papel crucial. No se trata de pensar positivamente todo el tiempo, lo cual, seamos honestos, es casi imposible y puede ser agotador. Más bien, se trata de cultivar una mentalidad flexible, una que no se aferre a los pensamientos negativos ni se deje arrastrar por ellos. Can, por ejemplo, utiliza la metáfora de las nubes en el cielo. Los pensamientos, sean buenos o malos, son como nubes que pasan. No son la totalidad del cielo, solo están ahí temporalmente. Si aprendemos a observarlos sin juzgarlos, sin identificarnos completamente con ellos, podemos evitar que nos nublen por completo la visión de la realidad. Esta práctica de mindfulness o atención plena, como la llaman muchos, les ha permitido desarrollar una mayor ecuanimidad frente a las adversidades. Y hablando de adversidad,
Es su gran declaración, no es sobre evitar el dolor, sino sobre cómo procesarlo y aprender de él. Dennett comparte que la resiliencia, esa capacidad de recuperarse de las dificultades, no es algo innato, sino que se cultiva. Se cultiva a través de la aceptación, a través de la búsqueda de significado en las experiencias difíciles y sobre todo, a través del apoyo mutuo. Ella cree firmemente que no estamos solos en nuestras luchas y que pedir ayuda, ser vulnerables y apoyarnos unos a otros es una fortaleza, no una debilidad. Esto desmantela un poco la idea de que debemos ser autosuficientes en todo momento, y nos recuerda la importancia de la comunidad y de la interdependencia. Otro punto fascinante que tocan es la diferencia entre placer y felicidad. Kahn hace esta distinción de forma muy clara. El placer, dice, es efímero. Es esa sensación que obtenemos al comer algo delicioso, al ver una película entretenida, o al comprar algo nuevo. Son experiencias agradables, sí, pero su efecto es temporal. La felicidad, en cambio, es más profunda, más duradera. Es un estado de bienestar general que no depende tanto de estímulos externos y que se nutre de cosas como el propósito, las relaciones y el crecimiento personal. El error que cometemos, según ellos, es confundir estos dos conceptos y perseguir constantemente el placer inmediato, pensando que eso nos llevará a la felicidad. Y aquí quiero detenerme un segundo porque creo que es un error muy común. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos necesito un capricho para sentirme mejor? Y sí, temporalmente nos sentimos mejor, pero al final del día, la causa subyacente de nuestra insatisfacción no se ha resuelto. Dennett y Kahn nos invitan a mirar más allá de la gratificación instantánea y a invertir en aquellas actividades y relaciones que nutren nuestra alma a largo plazo. Esto puede significar dedicar tiempo a aprender algo nuevo, a cultivar una habilidad, a fortalecer nuestros vínculos familiares, o a cuidar nuestra salud física y mental de forma consistente. Son inversiones que, aunque no siempre generen un pico de placer inmediato, sí construyen una base sólida de bienestar. Kahn también habla mucho de la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo sin máscaras, sin pretender ser alguien que no somos. Dice que cuando nos esforzamos por cumplir expectativas ajenas o por encajar en moldes que no nos corresponden, gastamos una energía enorme y, lo que es peor, nos desconectamos de nuestra propia esencia. La verdadera felicidad, según él, surge cuando podemos expresarnos libremente, cuando aceptamos nuestras imperfecciones y cuando vivimos de acuerdo con nuestros propios valores. Esto, por supuesto, no es fácil, porque vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja a ser perfectos o a seguir ciertos caminos. Pero el esfuerzo por ser auténticos, por más difícil que sea, es un acto de amor propio que a la larga, nos acerca a esa ansiada plenitud. Dennett complementa esto al hablar sobre la importancia de la autocompasión. Ella dice que a menudo somos nuestros críticos más duros. Nos castigamos por nuestros errores, nos exigimos una perfección inalcanzable. En cambio, propone que nos tratemos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo cercano que estuviera pasando por un momento difícil. Aceptar que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos y que no somos perfectos es liberador. Y es en esa aceptación donde encontramos un espacio para el crecimiento y para la verdadera felicidad. No se trata de conformarse, sino de entender que el progreso y la mejora vienen de un lugar de aceptación y no de autocrítica destructiva. Una de las cosas que más me resuena de la gran declaración de Dennett y Kahn es que no presentan una fórmula mágica, sino una filosofía de vida. Es un conjunto de principios y prácticas que, aplicados con consistencia, pueden transformar nuestra relación con la felicidad. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso de aprendizaje y de evolución constante. Y creo que esa es precisamente la belleza de su mensaje, es realista, es alcanzable y es inspirador. Así que, para resumir brevemente los puntos clave de lo que Dennett y Kahn comparten, la felicidad no es un destino, sino un viaje y una elección diaria. Se nutre de la gratitud consciente por las pequeñas cosas, de la conexión auténtica con nosotros mismos y con los demás, y de un sentido de propósito. Es fundamental cultivar una mentalidad flexible y resiliente, aprendiendo a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Debemos diferenciar entre el placer efímero y la felicidad profunda, invirtiendo en lo que realmente nos nutre a largo plazo. La autenticidad y la autocompasión son pilares esenciales para vivir una vida plena y feliz. Y sobre todo entienden que las dificultades son parte de la vida, pero la forma en que las enfrentamos determina nuestra capacidad para encontrar y mantener la felicidad. Así
Do un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya aportado algo valioso, que les haya hecho pensar y, quizás, les haya inspirado a mirar la felicidad desde una perspectiva nueva y más enriquecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué aspectos de lo que han compartido de Met y Can resonaron más con ustedes? ¿Qué prácticas aplican ustedes en su día a día para cultivar su propia felicidad? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, no duden en darle a me gusta y compartirlo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito a que se unan a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.